amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa, Apuntando lo Alto. Programa que quiere, como siempre, poner su foco en la escucha y el diálogo con los jóvenes. Ellos son los protagonistas y con ellos queremos compartir distintos temas y abordar distintas realidades de las que estamos viviendo. Acompañándome, como siempre, en la dirección y producción del programa, María Aguilar. ¿Qué tal, María? Hola, Raúl. Muy bien. Aquí estamos, como siempre, con mucha ilusión y esperanza, que no nos falte. Fijaros, estamos viviendo, como todos sabéis, durante estos 15 días ya largos, la tensión y la situación que hemos vivido en Valencia, en algunos otros lugares de España. Desde aquí seguimos uniéndonos, sobre todo en la oración, en el apoyo, en el ánimo, en el que sepan que estamos allí con ellos todos y por supuesto, ¿no?, recordando esa movilización que está habiendo por parte de tanta gente, entre ellos muchísima gente joven que está sacando de su tiempo y de su vida para acercarse a echar una mano. Y ahí tenemos que seguir ayudando, sobre todo estando a su lado y sufriendo con ellos, pero también con la esperanza de que todo va a salir hacia adelante. Así que desde aquí nuestro mayor abrazo a todas las familias, a todos los que han sufrido pues, la falta de un ser querido, pero sobre todo nuestro abrazo de esperanza para seguir caminando. Bueno, vamos a abordar distintos temas, como decimos, seguimos caminando en este proyecto de Apuntando lo Alto. Ya son, si no me equivoco, 6-7 programas los que llevamos en esta temporada y esto va a seguir hacia adelante. En este caso, María, vamos a abordar ¿qué tema? Pues vamos a hablar sobre la espiritualidad y la religión, sobre todo en el ámbito de los jóvenes. Lo vamos a hablar en nuestro momento de diálogo abierto y también vamos a salir a la calle a jóvenes callejeros. Bueno, pues vamos a ver, porque este tema es interesante, es un tema que crea cierta confusión y a veces incluso pueden caer hasta en el propio engaño, y es importante ayudar a dar un poquito de luz, pero para eso lo vamos a hacer, como siempre, escuchando a nuestros jóvenes. ¿Dónde? En nuestro espacio Diálogo Abierto. Cuando en el pasado sínodo de los jóvenes, en el 2018, se hablaba de que había una inquietud, una oportunidad, y era que los jóvenes seguían teniendo en su corazón ese deseo de apertura a la trascendencia, ese deseo de buscar respuestas o inquietudes muchas veces en su corazón que no podían encontrarlas en su alrededor, porque evidentemente sus respuestas o las respuestas no eran respuestas que les pudieran pues dar luz a lo que ellos pensaban o querían encontrar. Pues evidentemente lo veíamos todos como una oportunidad que está ahí para poder acercar al Señor, para poder acercar evidentemente la respuesta del Evangelio a todas esas inquietudes. Pero es cierto también que han empezado, no ahora, sino ya hace unos años, a aflorar muchísimas espiritualidades muy particulares que se han convertido muchas veces en sustitutivas de lo que verdaderamente podemos encontrar o pueden dar respuesta al sentido auténtico de la búsqueda de la felicidad de la persona. Respuestas que se basan muchas veces en la propia búsqueda muy particular, en respuestas muy, no diríamos que trascienden, sino que buscan de verdad complacer, pero que no acaban de dar esa apertura, diríamos, a la trascendencia que verdaderamente los jóvenes tienen en su corazón. Jóvenes y no jóvenes, porque esto nos pasa evidentemente en todas las edades. Vamos a tratar este tema, vamos a abordar este tema, espiritualidad, religión, esta nueva, como digo, aparición de tantas espiritualidades muy concretas que evidentemente deberíamos dedicarles muchísimo programa porque tendríamos que hablar de cada una de ellas y es complicado, pero vamos a intentar abordar este tema y ver de qué manera podemos dar un poco de luz, como siempre, con nuestros colaboradores. María, ¿quién nos acompaña hoy? Pues mira, Raúl, hoy aquí en el plató nos acompaña Enrique Alonso, él es un joven de Madrid que actualmente es el delegado de jóvenes de la diócesis de Getafe. Y también nos acompaña Dani Díaz Rincón, un joven de Toledo que actualmente es el responsable de jóvenes de la Acción Católica General. Quique mejor, ¿no? Estamos en confianza. Bienvenido a esta nueva temporada, ya llevas con nosotros alguna más. Un gusto tenerte aquí, además de presencial. Y que hagas el esfuerzo, ¿no?, de acompañarnos desde la diócesis de Getafe. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Pues muy ilusionado de volver aquí a grabar a Toledo, que es ya como mi casa, así que fenomenal. Creo que habéis estado este fin de semana pasado ayudando y colaborando en Valencia con voluntarios jóvenes que tenían ganas de ir a ayudar, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues muy dura, muy dolorosa en muchos aspectos, pero repartiendo mucha esperanza, que para eso fuimos y para eso esperamos seguir yendo en la medida que podamos, porque hacemos mucha falta y hace mucha falta también jóvenes cristianos que den testimonio de un servicio.
Sí, es algo que a veces no se veía, no se ve, pero los primeros días ya incluso la movilización de muchísima gente joven y no tan joven, de parroquias, con sus sacerdotes, ayudando en los distintos lugares, como cualquier otro, evidentemente, implicándose en esas realidades. Dani, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí estamos otra vez, Raúl. Y ya te consideramos casi de casa, vamos. Esta sí que es mi casa, pero casa a casa, en todos los sentidos, por Toledo, por aquí, por todo. Pues nada, bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, no sé cómo veis este tema, así una primera impresión que os da hablar de este tema de espiritualidad, religión, espiritualidad. Podemos hablar de espiritualidad sin religión, podemos hablar de religión sin espiritualidad, no lo sé. A ver qué pensáis, qué es lo que pensáis vosotros, Quique. Bueno, yo creo que sí que se puede hablar de religión sin espiritualidad. Hoy estamos llenos de religiones tan básicas como puede ser el dinero, el poder, ¿no? La gente se abandona a ello y gira y entorna su vida hacia ese ideal, que es ser rico, que es tener un buen puesto de trabajo, un buen puesto de poder. Entonces la religión sigue existiendo a falta de esa espiritualidad que configura a uno por dentro. Y la espiritualidad al final es la capacidad que tenemos de trascender y que todos tenemos y tenemos que ir configurando y descubriendo nosotros mismos, claro que sí. Dani. Yo creo que también se puede hablar y creo que se puede y se debe diferenciar. Yo la espiritualidad la entiendo como la forma en que das respuesta en tu vida a esa parte que tienes que decías más trascendental o es tu parte espiritual, por decirlo de alguna forma. Y ya la religión la entiendo como una construcción o divina, humana, o divina en nuestro caso, pues que hay una serie de cultos, una serie de ritos, una serie de normas en torno a una espiritualidad y que te dan precisamente como un estilo de vida. No quiero decir que te den la espiritualidad hecha, pero como que te dan una opción de camino a seguir. Es como algo más estructurado la religión. La espiritualidad es algo como que todos tenemos que dar respuesta de alguna forma. ¿Y esto creéis que ahora mismo, conforme está la situación en la que vivimos, la situación social en nuestro país, evidentemente en un mundo totalmente globalizado donde llega todo, ¿cómo veis esta situación? ¿Verdaderamente lo que está llegando, lo que se percibe entre los jóvenes, esas espiritualidades, pueden ayudarles a encontrar esa trascendencia o al final van encaminadas hacia otro tipo de respuestas o de inquietudes? ¿Cómo lo veis, Dani? Hombre, si son ¿cómo decírtelo? Si son algo espiritual, de alguna forma sí que van a dar una respuesta a su ser espiritual. Bueno, es que hay tantas que pues unas serán mejores, otras serán peores, otras tendrán unos objetivos detrás y otras serán simplemente como una opción que se nos da como para vivir esa parte espiritual que tenemos. Creo que ahora ahí, por primera vez en la historia, pues con tanto globalismo, con también tanta movilidad, tenemos muy fácil viajar, mucho acceso a la información, también tenemos mucho acceso al conocimiento de estas espiritualidades. Unas son inofensivas, otras son muy buenas, la nuestra, la religión católica, nuestra espiritualidad, perdón, y otras son muy malas. Y yo creo que hay de todo. Y creo que pasa un poco por esto, porque hay mucho acceso a conocerlas. Pero ¿hasta qué punto, Quique, tú crees que esa perspectiva, esa posibilidad de conocerlas, que yo creo que eso evidentemente va unido a las capacidades que cada época tiene, ¿no? Y yo creo que no está de más que podamos conocerlas, pero ¿hasta qué punto va calando en el crecimiento, en la madurez de las personas, en este caso concretamente de los jóvenes? Porque claro, decía ahora Dani que las hay inofensivas, por llamar de alguna manera, o las hay más positivas o más negativas, incluso algunas que pueden hacer daño al ser humano, a la persona. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que hay mucha... Parece que tenemos como una especie de mercado, ¿no?, de espiritualidades hoy, que los jóvenes pican un poco de lo que quieren, pero creo que lo más preocupante de todo esto es que hacen algo propio a su medida, ¿no? A veces lo difícil de una religión es salir de tu famosa zona de confort, ¿no? Salir de tus principios que te habías creado tú a ti mismo porque crees que eres lo mejor que hay,
y de repente te hacen salir de ti y entregarte más a los demás. Y hoy las espiritualidades que están buscando estos jóvenes muchas veces están vacías de eso, simplemente quieren dar una respuesta a cosas que no se explican, ¿no? Pues cuando un amigo te dice, te mando mis energías para que apruebes el examen y demás, está fenomenal, pero eso al final responde a una necesidad que tú tienes y que sabes que en el fondo de ti hay mucho más que lo que dice la ciencia, ¿no? Y esto poco a poco va calando en los jóvenes y puede ser peligroso porque de picotear en un sitio y picotear en otro, al final terminan muy confundidos en muchos aspectos, terminan creyendo cosas que no son, alimentando demasiado su ego, creando una sociedad al final narcisista, ególatra, débil, con pocas fortalezas y la espiritualidad tiene que trabajarse desde la más temprana edad. Por eso no es tontería que los niños ya empiecen yendo a catequesis, empiecen hablando con sus padres de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es María, ¿no? Y es importante ir educando desde pequeños estos para que cuando sean mayores tengan un horizonte, un marco espiritual en el que encontrarse seguros. Vamos a salir, como siempre, a la calle a preguntar a nuestros jóvenes para que ellos nos digan también cuáles son sus perspectivas ante este tema que estamos hablando hoy. Vamos con ellos, con Jóvenes Callejeros. Hoy estamos por las calles de Toledo y vamos a preguntarle a los jóvenes por la espiritualidad. ¿Qué diferencias crees que hay entre espiritualidad y religión? Pues la verdad que pues yo veo que no hay mucha, la verdad, porque espiritual realmente la Iglesia pues existe la Santa Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces la espiritualidad para la fe pues es algo importante, ¿no? Realmente. Bueno, yo creo que el ser humano es espiritual por naturaleza, pero luego la religión ya es algo que cada uno pues lleva su flow y lleva su rollo. A ver, al final pues todos tenemos un espíritu, ¿no? Pero la religión ya la eliges, pues lo que más te llene y ya está. Yo creo que la espiritualidad la tenemos todos. En plan, yo creo que todo ser humano busca y tiene espiritualidad o busca creer en algo aunque digan que no. Y luego la religión es algo pues como que pone unas pautas a esa espiritualidad. O sea, te da unas pautas a seguir para vivir esa espiritualidad que yo creo que todo el mundo tenemos. Yo creo que cada uno es libre de vivir su espiritualidad y es libre de la elección de la religión que toma. ¿Qué crees que ha cambiado en la forma de vivir hoy la espiritualidad respecto a la tradicional? Yo creo que sobre todo la influencia de Oriente o yo qué sé, la vida es mucho más cosmopolita y el mundo está mucho más conectado y ha hecho que las religiones se junten mucho. Por ejemplo, no me imagino en la Edad Media a Peña Oriental hablando con yo qué sé, con un concilio vaticano exponiendo sus argumentos y hablando de una forma libre, porque antes había mucho más prejuicio, te marcaba mucho más el hecho de ser de cierta religión o de otra, y creo que ahora hay mucha más conversación y mucha más formación en cuanto a la espiritualidad. Pues ha cambiado mucho, o sea, lo que te decía antes, al final la gente hoy en día lo lleva como quiere, tampoco antes se iba a misa más por tradición y ahora tu tradición es pues lo que tú quieres hacer, básicamente. Pues sí, justo lo que ha dicho él, vamos, no tiene mucho más. Pues la verdad que en muchas cosas, ¿no? Porque realmente, pues especialmente aquí en Toledo, pues los jóvenes lo vivimos de una manera muy especial, ¿no? El ir a la iglesia, el vivir en comunidad, ¿no? Con nuestros hermanos, ¿no? Realmente. Y la verdad que es algo importante, ¿no? El convivir en comunidad y todo eso también ayuda, ¿no? A nivel de fe, a nivel de espiritualidad, ¿no? Con Cristo y todo eso. ¿Y qué opinas de las espiritualidades que se pueden llamar como nuevas? Pues la verdad que tampoco entiendo mucho de este tema, pero creo que, pues eso, ¿no? Como he dicho antes, es algo importante, ¿no? Y que lo que hay que cuidar, ¿no? También nuestra espiritualidad con Dios y nuestra relación, ¿no? Realmente. A mí la verdad es que me da un poco de mal rollo todo esto de la New Age, de todas estas cositas. No me mola mucho. Entiendo que la Iglesia Católica sí que tiene como algo más, una tradición arraigada, sobre todo en nuestro país, en España, que es
se adapta más a lo que los jóvenes hoy en día queremos. Sí, a ver, al final, pues depende un poco. Siempre están los clásicos, ¿no? Pues los musulmanes, los judíos y los cristianos, pues ahora es distinto. Hay más variedad, pues lo que quiera cada uno. No, yo creo que son, pues eso, mezclas de influencias de, sobre todo está muy de moda ahora en el occidente, las cosas de Oriente, que son muy abiertas por su forma de pensar y yo creo que ha cambiado también un poco el tema de las redes sociales, cómo vivimos ahora y yo creo que la espiritualidad es algo que también cambia en el ámbito cognitivo global. Entonces cambia un poco con la sociedad, ha cambiado. Entonces la espiritualidad también tiene que cambiar con ella porque si no se queda anticuada y habría demasiado contraste entre lo que pensamos y lo que vivimos. Bueno, ahí queda lo que nos dicen los jóvenes en la calle. Yo creo que también son claros en este aspecto y evidentemente aquí traemos su voz, como ya decimos en el programa, porque queremos escucharlo y porque queremos evidentemente dialogar con ellos y que también nos den su aportación y su experiencia. Aquí estamos con Dani y con Quique en este día hablando de ello y yo les diría, ¿qué diferencia hay entre entonces? Porque antes comentabas, Quique, también, ¿no? Lo del tema de que es importante desde la infancia educarlos, que crezcan ya en una espiritualidad que nosotros determinamos, evidentemente, porque nosotros creemos que es la verdadera, que es la sana, ¿no? Que es la basada en el Evangelio de Cristo, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué diferencia hay entre una espiritualidad, podríamos decir, personal, de estas que vienen, que buscan simplemente por dar respuesta a o satisfacer esa inquietud de apertura a la trascendencia, y una religión, diríamos, que es organizada y que pues, intenta adentrarte poco a poco o crecer mucho más en esa espiritualidad que te lleve a encontrar un sentido a tu vida? ¿Cómo lo ves eso, Quique? Bueno, la diferencia desde el punto de vista católico te podría decir que una es verdad y la otra no, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que las dos responden a una necesidad fundamental que está en la propia naturaleza humana, ¿no? Que es esa necesidad de trascender. La diferencia, pues muchas veces la diferencia es hacer la religión tuya, muchas veces la diferencia es saber en lo que crees. Decía ahora un joven, ¿no? Hablaba de las religiones orientales que son más antiguas que el cristianismo y muchas de ellas más antiguas que el propio judaísmo. También responden a esta misma necesidad. Creo que lo interesante de esto es analizar cómo el hombre está creado para esta trascendencia y que, aunque hay una religión verdadera que a nosotros se nos ha revelado, la gente sigue buscando y tiene esta necesidad de buscar y responde a eso. Y nosotros tenemos que dar una respuesta a eso. O sea, yo pienso que en cuanto a la espiritualidad, incluso nosotros como cristianos vivimos nuestra espiritualidad cristiana, nuestra relación con Jesús, de forma personal, aunque tengamos unos comunes a todos los cristianos o a todas las personas que siguiesen nuestra religión en caso de que siguiésemos otra. Lo problemático, entre comillas, creo que Quique decía algo antes del estilo, es cuando te haces como una religión a tu medida. Y creo que precisamente lo bueno de las religiones, o lo bueno que tiene la religión, es que te quita o te evita o te previene un poco de todo esto. Porque te enseña, hace de madre, tiene su estructura, tiene sus procesos. La nuestra, en ese sentido, para mí es como la más estructurada, la que más profesores, maestros, que lo que llamamos sacerdotes, teólogos tiene, y te previene de todo eso, de querer hacerlo todo a tu forma, todo a tu personal. Y estas religiones, prácticas, espiritualidades que decía este chico orientales, claro, todas tienen el riesgo de hacerlo todo a tu medida. Si ya incluso a nosotros nos pasa que es muy fácil que escuchemos, yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia, yo soy cristiano pero lo vivo todo a mi forma. Bueno, pues es un poco similar, en plan, ellos como no tienen esa estructura, se puede vivir todo a su forma. Esto para mí es esto es lo otro, o puede ser cambiante, y ahí estaba a lo mejor un poco el riesgo. Entonces, yo creo que está bien tener creo que todas las espiritualidades se viven de forma personal, incluso la cristiana, pero la religión, por así decirlo, te guía, te estructura, te da un camino, un proceso. Yo creo que la oportunidad está ahí, lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no? Esa inquietud, ese deseo de apertura a la trascendencia, esa necesidad de respuesta muestra que la esencia del ser humano, igual que hay una necesidad de relacionarse con los demás, una búsqueda de libertad, etcétera, en la esencia del ser humano, lo podemos decir, hay un deseo de apertura, de búsqueda, de necesidad de encontrar
de encontrarse con la trascendencia que dé respuesta a las grandes interrogantes, diríamos, del ser humano, ¿no? Eso es una oportunidad para todos, ¿eh? Luego hay que ver también las culturas, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura cristiana durante muchos siglos, toda nuestra vida, y eso evidentemente también nos ha ido configurando, ¿no? Ahora decíamos el tema de la globalización, que hace que, bueno, pues haya un conocimiento de muchas realidades. Entonces, todo esto es lo que estamos un poco para situarnos, ¿no? Porque, claro, nosotros evidentemente vivimos nuestra religión, vivimos nuestra fe en Cristo, mejor dicho, en una religión, la cristiana, que nos ayuda a poder vivir ese encuentro personal con Jesucristo y a vivirlo con los demás. Pero claro, todo esto lo ves y dices, ¿qué está pasando entonces a nuestros jóvenes hoy? Porque vemos que, primero, o hay una actitud de mirar hacia otro lado, de querer tapar esa inquietud de apertura a la trascendencia que está ahí, y por lo tanto buscar respuestas en otras cosas para intentar tapar lo que luego, si maduran y si se dan cuenta, decir, es una necesidad, porque está en el interior, en la esencia de la persona. Y por otro lado, con el afloramiento de tantas espiritualidades tan, diríamos, lo que habéis dicho vosotros, más o mejores o peores, o de una manera o de otra, ¿por qué se acercan y no quieren de alguna manera, o no somos capaces de transmitirles realmente lo que les puede aportar, en este caso, un encuentro con Jesucristo vivido dentro de una iglesia que es Madrid? Es decir, son dos cuestiones, ¿vale? A ver cómo lo planteamos, porque con esto vamos a acabar. Quique. Yo creo que no es cómodo. O sea, no es cómodo para un joven renunciar a todo lo que le lleva... O sea, el cristianismo, el catolicismo en concreto, va a contracorriente totalmente, ¿no? Cuando Jesús le dice al joven rico que deje todas sus riquezas y le siga, el joven rico, joven y rico, se da la vuelta y se va. Y creo que los jóvenes están viviendo esto mismo. Los jóvenes que están siendo educados inconscientemente, o no tanto, en el Dios dinero, en el Dios poder, en el Dios fama, que buscan eso, ¿no? Que buscan tener muchas riquezas, acumular mucha fama, muchos amigos, tener lo último, que te llegue un católico y te diga que tienes que renunciar a eso, es cambiar completamente tu religión. Es mirar hacia otro lado, un giro de 180 grados, y no es cómodo. Y esa es la dificultad que tenemos hoy en día. Ya no solamente las espiritualidades orientales, ¿no? Que también, pero son las espiritualidades del día a día, de las pequeñas cosas que se convierten en religión. Ahí está el problema con el que tenemos que luchar, ese es lo principal, ofrecer otra forma de vida. Dani, ¿qué ofrecer nosotros entonces? ¿Cómo presentar para que podamos, no digo entrar en competencia con nuestras realidades, sino mostrar el mensaje de Cristo? O sea, yo creo que el mensaje de Cristo se enseña como lo hemos enseñado siempre, que es por medio del testimonio. O sea, nosotros necesitamos ser unos convencidos de lo que estamos creyendo, ser unos convencidos de nuestra espiritualidad y tener claro por qué nuestra espiritualidad es buena y es beneficiosa para nosotros. Yo siempre lo digo, si a mí ser cristiano no me hubiese hecho feliz, mejor persona, yo no sería cristiano, yo no creería en Dios solo en plan, sé que está ahí, sé que hay algo. No, es que a mí es algo que me ha hecho bien en mi vida, es algo que ha transformado mi vida, ese encuentro con Cristo. Entonces, hace falta jóvenes que estén convencidos de esto y que se lo puedan transmitir a otros. Aparte de, creo que necesitamos de alguna forma no ponernos como iglesia a la defensiva. Hay muchas cosas de estas que están pasando ahora, muchas de estas espiritualidades o de estas búsquedas que pueden ser beneficiosas para propiciar un tipo de diálogo. Es mucho más fácil, en mi opinión, hablar con un joven que sigue estas espiritualidades que a lo mejor para nosotros pueden ser un poco extrañas, que con una persona que está absolutamente cerrada, que odia la iglesia, que odia todo lo que tenga que ver con una religión, que creo que era más de lo que había antes. Yo me considero ya un joven adulto. Cuando yo era más pequeño, esta era la gente o los jóvenes que más había. Gente que odia la iglesia o no le gusta nada el tema de la religión o absolutamente pasa de esto. Y ahora creo que las personas, pues eso, con 17, 18 años, tienen por estas influencias que pues vienen de todos lados, de las redes sociales, de la religión, de los streamers, de todo, están más abiertos, más dispuestos a hablar de algo trascendente. Entonces, nosotros tenemos que ver eso como una oportunidad. Yo entiendo que muchas de estas espiritualidades no sean buenas, pero tú de partida no puedes decir,
esto que estás siguiendo tú es el demonio. Porque eso al joven le da igual completamente, él lo está siguiendo, él no sabe si está bien o mal, y sin embargo sí que puede ser una oportunidad para decir, explícame, háblame de tu forma de vivir este ser trascendente, qué es para ti, si hay algo más, si hay algo... Y esto es lo que tengo yo. Y como yo me he encontrado con Cristo, mi testimonio es fuerte, es creíble, es de convencimiento, y yo creo que es ahí donde tenemos la oportunidad. Bueno, amigos, yo creo que, como siempre hemos dicho, abrimos un poco este espacio de diálogo para que pueda continuar en vuestras realidades, en vuestros grupos, con vuestra familia, con vuestros amigos. Creo que es un tema, como siempre, más extenso, que necesita muchísimo tiempo y que necesita muchísima reflexión. Hemos intentado abordarlo desde esta perspectiva de la propia experiencia de los jóvenes, pero evidentemente con el deseo de ayudar a aquellos que lo puedan escuchar. Y nada, como siempre, ahora María, antes de acabar nuestro programa, nos recuerda dónde nos podéis seguir. Recordamos los perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos nuestra página en Facebook y el canal de YouTube, Pastoral de Juventud España. Puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en nuestras redes sociales y en rtvd.org. Y nada, amigos, llegamos al final. Ya veis, diálogo abierto. La semana que viene, algunas de nuestras secciones. Aquí vamos a seguir siempre intentando estar con los jóvenes, acompañándoles, escuchándoles, dándoles su protagonismo y, por supuesto, recibiendo de ellos también esas indicaciones y esas propuestas que nos ayuden a todos, a toda la sociedad, a seguir caminando con esperanza. Y nunca dejemos, sobre todo, quedémonos con este mensaje de abrir nuestro corazón a la búsqueda de la trascendencia. Nada, aquí lo vamos a hacer una semana más, si Dios quiere, en Apuntando a lo Alto.